realmente era un catálogo muy azaroso, de cosas que iban llegando a las manos o de Hernando, o de mi papá, o de algún amigo que le decía, esto es buenísimo. Pues cómo funcionaban las editoriales entonces, ¿sabe? Y conocí a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien. En esa colada de libros azarosamente publicados entró un libro que fue muy importante después para el catálogo de Valencia Editores y creo que también para el país, que fue Zorro, de Jairo Aníbal Niño. En Medellín, a una mujer maravillosa que se llama todavía Rocío Vélez de Piedrahíta, que se movía mucho en el mundo de la literatura infantil y de la promoción de la lectura cuando eso todavía no era un tema, convenció a una empresa que era ENCA de Colombia de que pagara un premio de literatura infantil. Entonces, Rocío se movió, los de ENCA les pareció bonitísimo, supongo, y armaron un premio, y el primer premio de literatura infantil ENCA fue Zorro. Y ahí empezó una relación que duró muchos años, completamente informal, entre el premio ENCA y Valencia Editores. Porque como que se daba el premio ENCA y ellos sacaban una edición de circulación privada y después nos dejaban a nosotros que lo publicáramos. Y ahí empezó, digamos, el segundo importante aporte de Valencia Editores, que fue la colección de literatura infantil y juvenil, que en ese momento en Colombia eran necesitadas, y en los 70 es el momento en el cual como que los gobiernos colombianos empiezan a espabilarse y a descubrir que se nos llegó el siglo XXI y no hemos alfabetizado a la población, básicamente. Más o menos por ahí, por ese tiempo, yo volví a Valencia Editores. Yo me había graduado y cuando volví a Valencia Editores lo primero que hice fue armar una colección infantil. Porque para mí era claro ya en ese momento el concepto de colección, el reconocimiento, como todas las personas de mi generación educadas por Jorge Herralde, sabíamos que era importante que los lectores llegaran a una librería y reconocieran un libro amarillo y supieran que eso era lo que había que comprar con los ojos cerrados. Nos inventamos con Camilo Maña, que fue el diseñador que trabajó durante muchos años conmigo, una colección para niños más pequeños, eso que ahora se llama libro álbum. En ese momento no se llamaba así, entonces nosotros solo llamábamos libros para niños más chiquitos. Éramos muy pocos. Trabajaba yo, que hacía editora, barría, servía cafés, corregía. Camilo Maña trabajaba con nosotros como diseñador. Teníamos a una mujer maravillosa que era Dora Pérez, que hacía armada, cuando todavía no había que hacerlo a mano, con cauchola, pegando tildes. Dora armaba. Había otra mujer maravillosa que trabajaba en la bodega y ella hacía los despachos, hacía los paquetes, iba a las imprentas a pelear porque nos habían entregado unos libros horribles, todo eso lo hacía ella. Y había 2 vendedores y una secretaria que hacía todo lo demás. Eso era Carlos Valencia Editores, y eso fue Carlos Valencia Editores básicamente siempre, 1 o 2 personas más o menos, pero básicamente siempre. En una época muy feliz, mi hermana Carolina se fue a trabajar conmigo y me ayudaba como en las cosas en todo, y después se fue. Fue muy cortito, pero estuvo muy bien eso. Yo también empecé a publicar literatura para adultos y empecé una colección de nueva narrativa que tuvo muy larga, muy corta vida, porque ya en ese momento la editorial empezó a hacer agua, cargaba deudas viejas, largas, de impresión. Vivíamos con lo que ya he llamado muchas veces en la vida la dictadura del offset, que nos obligaba a hacer unos tirajes que no podíamos vender de ninguna manera digamos, en 6 meses, como para que la plata cundiera un poco. Muy poco tiempo después de eso llegó la impresión digital,
empezamos a pensar en la posibilidad de hacer tirajes de 500 ejemplares, lo cual nos permite cargar unos inventarios mucho menos pesados y no tener esta sensación de que tengo mi vida enterrada en 1.000.000 de libros que no logro vender, los canales, la librería funciona mal. No había distribuidoras en Colombia en ese momento y sigue sin haber. Un esfuerzo real por entender cómo funcionan las librerías y cómo hacer para que las librerías funcionen como una parte esencial de la cadena. Y bueno, en el 81 cerramos. Ese catálogo estaba ahí y en el proceso de cierre yo hice dos cosas. Uno, tratar de que toda la gente que trabajaba conmigo estuviera trabajando antes de cerrar la editorial y pararles el chorro. Éramos muy pocos. Lo siguiente que a mí me empezó a preocupar mucho fue mis autores, porque no quería dejarlos en la estacada. Y entonces empecé como a llamar por teléfono, a decir a alguien le interesa el fondo, pues no, alguien se quiere quedar con el fondo. Nosotros teníamos en ese momento el catálogo de ciencias sociales, teníamos el catálogo de literatura infantil y juvenil, teníamos el catálogo de narrativa y teníamos una colección importante, yo creo que invendible en realidad, pues a otra editorial, de coffee table books, libros de arte, que eso era lo que más le gustaba en la vida hacer a mi papá. También de arte colombiano y también en el espíritu como de consolidar el pensamiento colombiano. Entonces, por ejemplo, la maestra Beatriz González, que fue una compañera de travesía en esos libros y que fue una gran investigadora del arte colombiano del 19, fue la fuente de la mayor parte de esos proyectos. Entonces hicimos, por ejemplo, una selección de láminas de la Comisión Coreográfica, hicimos a Torres Méndez, en fin, otra vez en el espíritu de consolidar una colección que diera cuenta de lo colombiano, que no se había hecho mucho hasta entonces. Entonces lo que hice en ese momento fue decir, no, nadie me va a comprar esto. Entonces me llevé mis libros a una editorial hermana de Carlos Valencia Editores, que era el Áncora. El Áncora también fue una editorial importante de ese momento y tuvo mucho más larga vida. Patricia Hojer, cuando era chiquitita, pues de 20 años, había trabajado con mi papá un par de años. Era una persona maravillosa, que se murió ya, pero sensacional, y estaba casada con Felipe Escobar, que es un gran editor. Entonces me fui con mis libros a donde Patricia, le dije, aquí están, son suyos, usted verá qué hace. Entonces me dijo, bueno, yo se los voy pagando cuando vaya pudiendo. Y así hicimos. Que al final fue lo más conveniente, creo. Porque Patricia, el Áncora, se quedó con el fondo, siguieron vendiendo el inventario y lo que ellos hacían es que a medida que los libros se agotaban decidían lo queremos seguir haciendo o no. Ellos siguieron trabajando mucho la colección de literatura infantil y después se la vendieron en bloque a Panamericana, que hasta el día de hoy la tiene ahí funcionando. Y ellos siguieron haciendo, porque el fondo, excepto lo infantil, el fondo del Áncora era muy, muy parecido al nuestro. Lección aprendida, las editoriales en la cocina de la casa de uno es donde funcionan mejor. Así funcionan perfecto. Como en el 81, no recuerdo si fue el 81 o tal vez el año siguiente, tal vez el año, no me acuerdo, me llamaron de Norma. Y en ese momento Carmen Barbo se fue de la colección de literatura y ensayo de Norma, que llevaba un año apenas funcionando. Entonces me llamaron a mí para dirigir esa colección. Para dirigir eso era como un departamento, porque Norma sí era una editorial muy grande, que tenía una larguísima trayectoria haciendo textos escolares sobre todo, y que en los últimos años se había pasado al mundo editorial, llevado de la mano, entre otras, por María del Mar Rabasa. Y esa historia está muy bonitamente contada, en ella se editan. Me fui para Norma a manejar ese departamento
Después me aburrí de trabajar en oficina, siempre me han parecido letal las oficinas. Entonces hice un arreglo con Norma y seguí trabajando con ellos como 10 años más, pero desde mi casa, sin papelito arriba de la puerta. En esos años en Norma hicimos, pero ferias y fiestas, porque además teníamos plata. Era algo que a mí no me había pasado nunca. Nunca en mi vida había hecho un libro con plata. Íbamos a ferias, comprábamos derechos. Compramos derechos de autores latinoamericanos, colombianos, y hicimos una colección sensacional de literatura, que fue La Otra Orilla. Hicimos la colección Vitral, hicimos la colección La Pequeña Biblioteca, que fue mi pequeño mundito que me dejaron también hacer, pero la colección de poesía que manejaba Claudia Cadena, que yo creo que fue gloriosa. Hicimos muchas cosas, y digo hicimos porque éramos un equipo en ese momento. Estaba Rodrigo de la Osa, Claudia Cadena, estaba Patricia Miranda, después estuvo Ana Roda. Entonces hicimos libros muy alegremente, porque teníamos con qué, y Norma estaba muy entusiasmada con la idea de tener un catálogo importante, que fue lo que hicimos, un catálogo importante. Tradujimos todo lo que se nos ocurrió. Yo en Norma pude aprender cómo se era un editor de ese tamaño. Ahí en Norma yo pude ser una editora pulcra, ser una necia insoportable con las correcciones, con la revisión de las traducciones, es decir, toda esa cosa neurótica divina que acompaña el trabajo de una editora, pero para lo cual se necesita tener tiempo, y lo cual quiere decir tener plata. Como a finales del siglo XX, renuncié en Norma. Yo creo que todos los editores de un cierto tamaño acaban más temprano que tarde haciendo concesiones brutales. Las concesiones están muy bien, yo no estoy mal en contra de las concesiones, pero el juego en las grandes ligas supone compromisos políticos, concesiones al régimen, concesiones al mercado, demasiadas concesiones. Y yo creo que yo llegué a un momento en el que dije yo, hace rato que no estoy leyendo nada que me interese ni haciendo nada que me interese. Como un tema de mercado. Claro, el tema de la política jugaba, además jugaba mucho, por ejemplo, la percepción casi siempre paranoica que tienen las grandes empresas de las reacciones políticas en los países. Yo recuerdo, por ejemplo, una gran pelea en su momento por Uslar Pietri, porque Uslar Pietri era un opositor al régimen en Venezuela. Y dice, pues, claro que sí, pero ¿cómo no vamos a publicar a Uslar Pietri? Bueno, publicamos a Uslar Pietri. No pasó nada, claro, nadie se enteró. Esa felicidad que uno cree que los libros cambian el mundo, así no lo cambian. Más en el largo plazo sí, pero así de golpe no. Y renuncié a Norma, y en un gesto, pues como de, ya que empaqué mis chiros y a mi hijo menor, y me vine a estudiar a Salamanca. Y cuando volví, pues nada, empecé a freelancear y a traducir mucho, que es algo que he hecho toda la vida, a escribir un poco más, que también es algo que he hecho toda la vida, un poco a la sombra de mí misma, y estuvo bastante bien. En esos años hice un trabajo del que me sigo sintiendo profundamente orgullosa. El primer alcalde de izquierda elegido en Bogotá, que fue Lucho Garzón, y Laura Restrepo, la escritora, se fue a trabajar allá al área de literatura y se llevó a Ana Roda, y yo me fui detrás siempre por la libre, las oficinas mal. Pero estando allá, entonces Laura nos dijo, quiero una colección como las que tiene en México, que circulan, y en Chile en las estaciones de metro. Entonces nos pusimos a ver qué era lo que hacían en Chile y qué hacían en México, y nos morimos de la emoción y nos inventamos una colección divina. Y yo vuelvo y digo, me siento muy orgullosa de ella, que se llama Libro al Viento. Nos inventamos esta colección cuyo principio básico era que circulara libremente por toda la ciudad.
que ya eso fue, qué horror, qué es esto, qué despilfarro. Los de la Secretaría de Educación, porque esto lo hacíamos desde Cultura, increíblemente se sumaron al esfuerzo y ese primer año hicimos unos tirajes que yo nunca en mi vida había hecho, como por ejemplo 500,000 ejemplares de un librito de García Márquez, que se distribuyeron gratuitamente por toda la ciudad. Somos muy pobres en el mundo editorial, entonces yo llamaba a Salvat a decir que sí, por favor, me dejan usar la traducción de Antígona que ustedes sacaron en la biblioteca Salvat en el año 12. Qué bueno, que sí, por favor, Carmen Balcells, déjanos hacer este capitulito, porque fue un capitulito el que sacamos sobre el 9 de abril. Bueno, está bien. Entonces, todo era así. Nos dejaban hacer cosas y entonces si no nos dejaban las traducciones nos sentábamos y traducíamos a Kipling o a Molière. Es decir, otra vez el mundo de hacer de todo, servir cafés y barrer. Arrancamos esta colección que increíblemente sigue viva, sigue circulando, no tanto como en ese momento, pero por ejemplo sigue circulando en las plazas de mercado, en las salas de espera de los hospitales. Es una cosa divina. De ahí del distrito me fui a la Biblioteca Nacional, porque Colombia iba a ser invitada a la Feria del Libro de Guadalajara, había sido invitada a la Feria del Libro Santo Domingo y había otra cosa de estas. Y la ministra de Cultura en ese momento me dijo, es que necesito a alguien que sepa de libros para hacer eso. Yo le dije, listo, ya hacemos. Fue un año en la Biblioteca Nacional, otra vez en el cual la Biblioteca Nacional no se lucró de mí nada, pero yo sí aprendí como una loca, porque estaba en el gobierno y entendiendo cómo funcionan las políticas públicas, cómo es la toma de decisiones. Fue como un momento en el cual ya las bibliotecas estaban empezando a ser importantes en Colombia, que a mí me da vergüenza todavía decir que eso pasó en el 2000 y algo, pero fue muy importante, porque antes de eso es que los libros no circulaban. Ahora, lo que tenemos que pensar es, eso fue antier, ¿no? Eso fue antier. Y como todos sabemos, todo el trabajo que uno haga con el libro tiene que pensar a 50 años. Y de la Biblioteca Nacional salí como con la convicción, o no era la convicción, mentiras, ¿para qué? Era como un ruido en mi cabeza de que como había estado haciendo las cosas hasta ahora, así no era. Que esa editora que había sido yo en 1970 y pico, eso no era. Que era como si yo hubiera sido una editora en Colombia, pero como educada en otro país que no lo fui. Que eso no, así no era la manera de que mi país realmente entrara de lleno en la cultura escrita, y para mí era claro que no lo había hecho y que eso no tenía que ver con lo que yo decía en los 70, es que en este país nadie lee, porque para empezar en el 2000 en este país nadie sabía leer. Y ahí empecé a pensar en la formación de los editores, que me parecía que era por donde teníamos que empezar. En ese momento ya había pasado en Colombia una cosa que los editores latinoamericanos llamamos la reconquista, que es que ese movimiento importante de las editoriales independientes en los 70, como Valencia Editores, como el Áncora, había quedado arrasado con la reconquista de las grandes editoriales españolas, y en ese momento las grandes editoriales reinaban en el país. Empezaba a haber un poco de edición independiente, era una cosa chiquitita. Entonces empecé como a planear un proyecto y a cranear un proyecto, otra vez con otro bebé semi-muerto debajo del brazo por el mundo. Lo presenté en la Universidad Javeriana, ya les pareció que eso no era relevante. Y en el Instituto Caro y Cuervo en ese momento me dijeron, tráigase su proyecto para acá. Dije yo, gracias, sí. Y para allá me fui, allá me dieron una casita en donde todavía estoy muy feliz. Y bueno,
en el instituto como que me dejaron estar y después de que me dejaron estar, cuando llegó Carmen Millán, no solo me dejaron estar, sino que me dijeron, a ver, usted no dijo que una maestría, hágale. Y ya en ese momento íbamos muy avanzados en el presentamos el documento maestro y nos aprobaron la maestría, que yo creo que también fue otro momento importante en la vida. Y simultáneamente, yo creo, con esto de la maestría, que otra vez llegó en el momento que tenía que llegar, empieza a haber un movimiento de editores independientes, de muy diversa índole. Yo en ese momento conocí en Guadalajara a Martín Gómez, que es otro amado compañero mío de camino, y en ese momento empezaban a hablar de edición independiente y entonces nos inventamos con Pablo de Eliel un observatorio de la edición independiente en Colombia, hicimos un informe para el ministerio y empezamos a dar lora con la edición independiente. Yo creo que en Colombia específicamente la edición independiente estaba tratando de llenar el vacío que habían dejado los Carlos Valencia Editores y el Áncora y esto de unos libros que nadie hacía, porque estaban las editoriales grandes que tienen unos catálogos a los cuales tienen que responder, pero después de esa primera oleada surgió una segunda y una tercera oleada de ediciones, de editores cada vez más chiquitos, cada vez menores de edad, cada vez más marginales y periféricos, y cada vez más conectados con lo que yo creo que es la edición independiente. Y sobre todo, yo creo lo más importante que hace la maestría fue arrancar una línea de investigación que se llama El Libro en Colombia y que ya existe, ya está posicionada y pues está en las bases de datos y tiene todos los perendengues que exige la circulación académica, y yo creo que eso es absolutamente relevante. En el instituto me llamaron una vez del distrito donde había una red de talleres de escritura creativa ya muy gorda y grande y consolidada, llevaba por lo menos 20 años. Entonces fueron a vernos en el instituto y me dijeron, necesitamos que nos haga un programita que les explique a estos escritores cuál es el camino hacia las editoriales. Y entonces pensando en eso, le dije a la persona que estaba ahí en IDARTES un día, yo creo que deberíamos cambiar el enfoque y empezar a trabajar con estos grupos de escritura creativa desde la perspectiva de la autopublicación. Mi idea es que si trabajamos en pequeñas comunidades y en esas comunidades los escritores buscan allí mismo a sus lectores y generan pequeñas burbujas de circulación del texto. Y aquí hay otra, y estas burbujas intersectan con estas y estas otras. Se va a empezar a generar una circulación de los textos que no es la circulación usual de yo estoy en mi casa, escribo una novela, se la llevo ¿sí? Sino es otra. Es una circulación que no pasa por las instancias sancionadas de prescripción, ¿sí? El crítico, el editor, el no sé qué, la no sé qué, sino que más bien trata de llegar directamente al lector generando comunidades de lectores. Y de ahí salió este proyecto que es la edición comunitaria, con el fin último de darle a las comunidades marginadas las herramientas para que se conviertan en dueños de sus propios textos, de sus propias creaciones, en vez de estar creando o escribiendo para un editor que siempre son hombres inexistentes, que está en una ciudad inexistente y fantasiosa, en un mundo inexistente y fantasioso.